Bienvenidos, vamos a saludar este año 2025, que me parece increíble decir 2025, cuando hace poquito estábamos en otro año, en el 2000, todos aterrados de que iba a pasar algo el 2000 y aquí estamos, en el 2025. Así que bienvenidos todos, bienvenida Trini, bienvenido Viviana. En la radio Yo Soy Digital, el programa en YouTube, pero también está presente en Instagram, en redes sociales como X, que antes era Twitter, y Facebook. Y también agradecer especialmente a nuestra querida amiga Gloria Fernández, que le llevó el libro a Elda Audicio a Argentina, lo despachó, ella lo recibió y ella lo va a disfrutar dentro de su grupo literario. Así que Gloria Fernández, muchas gracias, porque yo sé que era una lata la encomienda, ir al correo no es fácil, pero bueno, te lo agradecemos enormemente desde acá, porque Elda Audicio se merecía el libro, así que esperamos los comentarios de Elda. Adelante, Trine, con nuestro cuento de la semana. Bueno, muy bienvenidos al año Lector 2025. Un abrazo para todas y para mis dos compañeras. Hoy traigo a un autor que no es fácil, pero es tremendamente variado, interesante. Se trata de Benjamín Labatut y el cuento que les voy a leer se llama Países Bajos. Antes de dedicarse a la prostitución, Constantino Parra, chileno, nacido en Valparaíso, había sido elegido el mejor debutante de la liga holandesa, fichado por el equipo ADO Den Haag en La Haya el año 2008. A los 16 años jugó su primer partido en el fútbol profesional, vistiendo la camiseta del club Santiago Wanderers, un pequeño equipo de su ciudad. Con los 19 goles que marcó en esa temporada, lograron llegar al final del campeonato, que perdieron en un apretado partido frente al Colo-Colo. Huérfano de padre y madre, Constantino llegó a La Haya a los 18 años a bordo del mismo avión donde venía la selección juvenil chilena de patinaje sobre hielo, y allí firmó los primeros autógrafos de su vida. Constantino siguió marcando goles hasta el final del campeonato. El Lado, sin decaer, empezó a bajar de categoría, aunque aún contaba con el descenso. En un partido humillante, los hinchas del Lado ingresaron en masa a la cancha a golpear a sus jugadores. Constantino sufrió una fractura en el cráneo, muñeca y costilla por las patadas. Después de 4 meses de convalecencia, Constantino nunca pudo volver a jugar fútbol. El club le brindó todo su apoyo. Sufría pesadillas, dolores, no tenía apetito y apenas hablaba con sus compañeros. Según el diagnóstico del psicólogo del plantel, Constantino no mostraba los síntomas típicos de un episodio traumático. El daño parecía anteceder a la golpiza. La prensa de Chile se interesó fugazmente por su desgracia y luego lo olvidó por completo. Al finalizar el contrato con el Hado, Constantino se perdió por las calles de La Haya y sin encontrar una salida se abrió camino en la prostitución. Se dedicaba a variantes particularmente sórdidas de la actividad, bondage, bestialismo y fetiches varios dentro del saturado mercado sexual holandés. Sus clientes contactados por su página web eran hombres de 40 años, mujeres jóvenes y parejas. El servicio que ofrecía lo realizaba en el sótano de su casa, una pieza angosta, húmeda y oscura que Constantino decoró con los pocos ahorros de sus tiempos de futbolista. Compró la casa y cumplió con los trámites legales y sanitarios que el gobierno le exigía. Constantino poseía pocas ventajas, rasgos de niño andrógino y un cuerpo delgado, pero era su disposición a someterse a cualquier tipo de práctica sexual con el nombre del Ángel de la Haya. Su primer cliente había sido una anciana vecina. En su cocina, mientras Constantino remojaba una bandeja, sintió el cuerpo de la anciana apretándosele contra la espalda.
La mujer sonrió como si fuera algo que hubiera estado esperando desde su primer encuentro y luego le recorrió y besó el cuerpo con la punta de los dedos, como a un recién nacido. Guió las manos de éste por los pliegues de su ropa mientras murmuraba en holandés que nadie lo hacía tantos años. Ella no pudo disimular su compasión al ver las condiciones en que vivía Constantino. Llegaba siempre con un regalo, pasteles, un macetero, flores, etcétera, que le dieron calidez a su cocina. Constantino llevaba una vida tranquila. Le gustaba dar paseos en bicicleta, visitar exposiciones de tulipanes, caminar por el parque cercano a la casa. Alimentaba a los patos y cisnes que recorrían la laguna del parque. Aún mantenía contacto con un único compañero de fútbol, un argentino que había compartido su pieza durante sus meses de convalecencia. Rodrigo era un chico pobre de 17 años, con cicatrices de acné en la cara y la inocencia de un niño. Holanda lo asustaba, extrañaba a su país y a sus amigos. Cada peso que ahorraba se lo conservaba, se lo mandaba a su vieja. Su amistad se reducía a jugar un partido de damas, uno tras otro, en un tablero que Rodrigo conservaba de su padre. Los acompañaba también Ariel, el chaperón del argentino. Había estado presente en cada concentración, charla y partido que había jugado Rodrigo en Europa, y con el paso del tiempo se convirtió en mascota de buena suerte del equipo. Cuando los dueños los llevaban de putas después de haber ganado alguna fecha importante, Ariel se hacía pasar por un jugador lesionado. Las cosas cambiaron cuando Rodrigo llegó a Ado. El técnico lo sacó a patadas del camarín por un consuelo que Ari quiso hacerle al técnico y este le prohibió el ingreso al estadio. Sin el apoyo de Ari, Rodrigo fue incapaz de seguir jugando y en poco tiempo pasó a engrosar la banca junto a Constantino. Era lo más parecido que tenía a un amigo de verdad. Una vez al mes, Constantino tomaba el tren para visitar las defensas, la barrera, en Sealand. Muy de vez en cuando, Constantino pensaba en Chile. No recordaba nada en particular, ni Valparaíso, ni a sus amigos, ni siquiera a sus viejos compañeros del Wanderers. Todo se le había mezclado en la memoria. Se sentía incapaz de volver. Ya no le encontraba sentido. Solo le escribía a su tía que se había hecho cargo de él. No hay un solo cerro en este país, le decía. ¿Qué hablar de una cordillera? Holanda es un hoyo inmenso, escribía, con un laberinto subterráneo sin límites ni horizonte. En las cartas se quejaba del idioma, del racismo apenas disimulado de los holandeses, de la soledad que le crecía dentro como un cáncer. Por las noches, si no trabajaba, dormía mal. Domingo, día de fútbol. Frente a su ventana, Constantino ve desfilar a los hinchas de lado. Cierra ventanas y cortinas, prende el televisor, la radio, pero nada sirve. Le parece escucharlos por sobre cualquier ruido. La única vez que el equipo se coronó campeón había sido en 1943, durante los años más oscuros de la historia holandesa, en plena ocupación nazi en medio de un país en ruinas. Lo único que lo salva en estos momentos de angustia es su trabajo. Siempre que puede, fija las citas con sus clientes los domingos. Trabajar para no pensar, bajar al sótano y perderse en fantasías ajenas. Constantino ejerce la prostitución como había jugado al fútbol, casi siempre en silencio. El acto tiene algo de ritual, adaptarse a los gustos del cliente, fundirse con el deseo del otro. Escucha el timbre. Había quedado con el cliente a la misma hora en que el lado juega con el PSV por la final de la Copa de Holanda. El sujeto viste un terno fino. Lleva un maletín de cuero en la mano derecha. Casado, piensa Constantino mientras lo conduce escaleras abajo, con uno o dos hijos pequeños, seguramente un hombre de negocios. Constantino dispone una serie de elementos sobre la cama. El hombre mira la cama, tiembla y comienza a quitarse los zapatos.
Constantino sabe que el miedo es parte de la experiencia. Le cuenta a este hombre su historia familiar en español. Es inequívocamente chileno. Cuando el hombre termina de hablar, Constantino lo sodomiza. El hombre paga en euros. Constantino va a cerrar la puerta cuando el aire se llena de bocinazos. Descalzo camina hacia afuera cubierto apenas por su bata. Siente el cemento helado bajo sus pies. De las casas vecinas comienzan a rebalsar los fanáticos, vestidos con el uniforme de lado. Constantino siente el tirón del pánico, pero no se mueve de la acera. Aprieta los dientes y ve a la masa avanzando. Las caras repetidas hasta el infinito, los brazos alzados, empujándose los unos a los otros, fluyendo a través de él como una marea, ahogándolo suavemente como el agua. Increíble cuento que yo le cedo la opinión a Viviana. Gracias, Ceci. Sí, yo tenía la suerte de haber escuchado una mención sobre Benjamín Lavatet, no, Labatut, perdón, porque mi profesor de escritura creativa leyó su libro Un verdor terrible, que es un libro premiado, reconocido, traducido, pero también que ha generado muchas polémicas. Pero eso lo voy a tomar un poquito más en la segunda parte para ver el estilo, las formas, qué es lo que entrama Benjamín al escribir, ¿no? Para construir literatura. Empezando por lo habitual, insólito título, Países Bajos, ¿no? Que, o sea, es algo conocido, pero bajo ese título uno puede pensar infinidad de desarrollos literarios y nos encontramos con un escritor que nació y vivió en los Países Bajos, pero también estuvo en Buenos Aires, bueno, y en varias ciudades, y a los 14 años aterrizó, por decirlo así, en Chile, se identifica como chileno. Estábamos conversando que no sabemos bien por qué, si es una elección o es algo legal, y vive acá, estudió acá, y es muy interesante cómo va vinculando en el cuento características de los países. En mi caso, como Argentina, reconozco una cantidad de pistas que da cuenta que lo conoce profundamente por haber vivido, como dice su biografía. Bueno, como hemos visto, Países Bajos es el gran escenario donde se desarrolla la trama, ¿no? Y el libro en donde se ubica este cuento se llama La Antártica empieza aquí, y es justamente uno de los cuentos más largos que contiene este texto, este volumen, y recibió el premio CAZA, estoy diciendo así porque es con Z, de letras en el año 2005 por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y destaco el CAZA porque la forma en que se elige es muy interesante, es casi una especie de reality show, ¿no? Donde la gente puede participar y va votando. O sea que es peculiar su estilo, es peculiar los elementos que reúne en sus textos, y a su vez el premio también que recibió es bastante original, ¿no? Así lo caracterizan todos. Y bueno, después escribió, como les decía, esta novela, Un verdor terrible, y la última se llama Maníac. Y lo que tienen de especial sus novelas es que él trabaja mucho con matemática, con ciencia, con nombres reconocidos, como el caso de Freud, como el caso de Borges. Inclusive en Maníac aborda la inteligencia artificial. Es decir, es alguien, tiene 45 años aproximadamente, o sea, es joven,
y está muy vinculado al mundo de las ciencias y de las letras y él habla que para él la literatura es un laberinto, como diría nuestro querido Jorge Luis Borges, ¿no? Y él adhiere a ese pensamiento y por eso cuando escribe parece meterse por distintos pasillos y con distintas búsquedas. Y en ese sentido yo les voy a proponer después en la segunda parte compartir un video para que veamos cómo se nutre, cómo se prepara, qué elementos toma de la realidad para dar sentido a su escritura creativa. Así que los dejo en manos de Ceci. Gracias, chicas. Yo echaba de menos esto de leer y analizar los cuentos, pero increíble cómo uno va aprendiendo con mis dos maestras aquí. Cuando uno lee un libro cualquiera, un cuento, uno ya va sacando el simbolismo, por ejemplo, que yo ya noté, que el simbolismo claramente es el fútbol y la prostitución, la barrera del Oosterschelde, no sé si se pronuncia así en Holanda, el agua y las inundaciones y la cordillera de los Andes bien marcado. Bueno, no sé si el técnico de fútbol es comparable con el papá. Creo que es menos violento que el papá, sí es respetado, eh, tiene sus técnicas, se da cuenta que el chico tiene un trauma desde pequeño, pero en el cuento no se manifiesta de que se hace algo. Hoy en día sí, cuando los técnicos ven un problema psicológico en los cabros, en los jugadores, los acompañan, pero creo que en este caso, como no está mencionado, creo que no se hizo. Me dio la sensación después que leí el cuento que si la cancha de fútbol era igual que el matadero, una comparación, porque el matadero era donde mataban a los animales de una forma muy violenta, y en la cancha de fútbol obviamente había mucha violencia para cumplir los objetivos del técnico y del equipo que se estaba jugando. Me da la sensación que hay un símil, pero obviamente el matadero se trata de animales y la cancha de fútbol no hay nombres tal vez, pero sí hay números que deben rendir a lo que el técnico les exige. Eh, el agua y las inundaciones. Bueno, el agua lo sentí como un símbolo recurrente en el cuento donde es vida como destrucción. Vivi lo va a abordar lo más probable. La cordillera de los Andes, que todo lo que hemos vivido afuera o los que hemos emigrado a Chile es un símbolo para todos y sobre todo para Constantino, su conexión con Chile y aparte él relata en las cartas a su tía su incapacidad para regresar. Es un recordatorio de aislamiento, incapacidad para encontrar un sentido de pertenencia en Holanda. Claro, él en Holanda no encuentra un cerro, no encuentra cómo ubicarse acá en la cordillera. Todos sabemos que no nos podemos perder. Así que tenemos un punto de referencia importante y hay otros cerros también. Eh, el amigo de él, bien peculiar, igual a él, escogió un amigo argentino que tampoco se podía encontrar en esta ciudad. Los dos no hablaban el idioma. Sentí que no tenía pasatiempos, hobbies agradables, solamente mucha soledad, mucho desolación. Eh, Trabajaba y bajaba al sótano, obviamente para olvidarse. Él interactúa con un chileno, pero no dijo nada. Obviamente el trabajo que él hacía de prostitución en ese minuto, nunca se involucran con las personas, pero tuvo la posibilidad y se quedó callado. Bueno, yo con esto le paso la palabra a Trini de nuevo para ver con qué nos va a encantar. Ceci, déjame compartir una Sí, imagen de Benjamín. aquí está, aquí está. Listo. Muy bien, Jovencito, bien joven. ahí lo tenemos. Él es Benjamín Labatut. Tal como decía, Vivi rondea los 45 años. Es escritor y periodista. Voy a mostrarles luego los libros que se han publicado de él, en el que está este cuento de Países Bajos, es La Antártica empieza aquí, que es del 2010. Y luego
tiene los otros libros que aparecen aquí, que no son novelas. Algunos los tratan de catalogar como tal. Ahora, no son fáciles de leer. De hecho, al punto que uno se pierde con tanta historia. Haciéndole una crítica al cuento, yo diría que quizás está demasiado abultado, con quizás demasiados temas anexos que no le suman, porque lo esencial de este cuento está en el personaje. A este pobre personaje, la Batut le carga un peso existencial excesivo. Es huérfano de padre y madre. Se frustra con su aptitud por el fútbol porque lo golpean al punto de impedirle poder seguir jugando y no le queda otro camino que vivir de la prostitución. Está en un país ajeno que se le hace además demasiado extraño, no logra ser uno más y echa de menos algo que no sabe bien si es Chile o es algo. Sin embargo, aquí, en ese personaje está el acento que le quiere dar la Batut del vacío, la soledad en la que él se halla, ¿no? Hay tres personajes que rondean en este cuento. Rodrigo, el mismo protagonista, y Ariel, que nos desvían un poco, nos confunden, porque finalmente es Ariel o es Rodrigo el que cuenta la historia a la que tú te referías. Da lo mismo. Quedémonos en este caso con el protagonista, Constantino Parra, que viene de Chile, ¿no? Sin mayor educación, preparado para el fútbol. Para eso él se había formado. Sin embargo, se lo tiran al suelo y hacen pedazos con eso y le quitan la posibilidad de surgir. Ahora, hay una serie de símbolos interesantísimos, como por ejemplo cuando él menciona que se dedicó a la prostitución como al fútbol, con mucha responsabilidad y profesionalismo, pero en silencio. Y efectivamente puede resultar incluso un poco vulgar en algunos casos la descripción que hace, pero es detallada, fluye con una facilidad y un encanto narrativo maravilloso. Los adjetivos son precisos, describen perfectamente lo que está sintiendo el personaje, ¿no? Como por ejemplo lo que leí al final de la escritura cuando se refiere al chileno que ha llegado a pedirle sus servicios, ¿no? Él crea un monólogo interior propio en el que va diciendo, debe ser chileno, debe tener hijos, debe ser empresario por la forma en que viste, ¿no? No se lo comunica, pero obviamente que él tiene un mundo interior porque no le queda otra y a él recurre siempre. Voy a dejarle nuevamente el micrófono a Vivi para ir quizás llegando a la conclusión del cuento. Vivi, Gracias, Trini. Sí, yo lo primero que pensé respecto al fútbol, retomando un poco lo que decía Cecilia, es el sueño del pibe, ¿no? Que en Argentina todos, y más después de Maradona, y ahora con Messi, todos los pibes quieren tener una pelota en los pies y llegar a ser el ídolo, ¿no? Y veo que, por lo que narra nuestro autor, también es el caso me imagino, de la mayoría de los chicos de países sudamericanos con una infancia tal vez pobre, ¿no? Y es muy interesante cómo en un momento se me ocurrió pensar que había como una serie de pasos, ¿no? La fama de haber llegado a jugar en el equipo holandés, el ocaso, cuando lo dañan y no puede volver a jugar, es un trabajo, y la reconstrucción y la desaparición, ¿no? O sea, como cuatro momentos. Eso se me ocurrió escuchando a la Trini, que las resonancias que provoca la literatura son siempre inesperadas. Sí, respecto a lo que vos decías, Trini, de qué escribe, ¿no? Algunos dicen que no son novelas, pero tampoco son cuentos, hablan de ensayos, es como disruptivo.
Es muy llamativo justamente en la literatura porque es disruptivo, pero tiene muchísimo éxito y como decía antes ha sido publicado en varios idiomas, ¿no? Y ahora me gustaría, Ceci, si nos podés compartir el video, que puede parecer insólito, pero es un video que nos va a mostrar la barrera, este dique de contención, miren qué maravilla, que se construyó en Países Bajos para detener el avance de las aguas del Mar del Norte, porque todo esto que vemos aquí, en caso de una inundación enorme, puede avanzar sobre los territorios de los Países Bajos y, por supuesto, destruirlo todo. ¿Por qué elegí el video? Porque sentí que de alguna manera la barrera era también, si no un personaje, porque es un objeto, pero tenía un papel protagónico en este cuento, porque él solía visitarla y recorrerla. Y porque aquí aparece una de las costumbres que tiene Benjamín Labatut, que es incluir aspectos de la tecnología, de la ciencia. Por supuesto, por cuestiones de tiempo, Trini nos resumió muy bien el cuento, pero en el cuento aparecen explicaciones como que la barrera tiene 66 pilares de 50 metros de altos y 18.000 toneladas de peso, es antitempestades, se extiende por 9 kilómetros. O sea, fíjense cómo, yo creo que por eso decías, Teni, que avanza en una serie de elementos, ¿no? Que se podrían evitar, pero yo creo que está siendo fiel a su estilo. Y además de ver la maravilla que es eso, ¿no? Todo construido por el hombre y que además puede evitar tremendas catástrofes. ¿Y por qué decía que es protagonista? Yo me puse a jugar con dos palabras. Dicen que Constantino es delantero, ¿no? El delantero es aquel que tiene que marcar goles, que era lo que hacía Constantino y por eso le fue bien hasta que, bueno, vino el ocaso. Y por otro lado, cuando se refiere a las defensas, lo pone entre comillas, y el defensor también es un puesto de jugador. O sea, me parece que todo el cuento va entramando, ¿no? Y va jugando con las metáforas futboleras, las metáforas geográficas, ¿no? Y Trini me dice que sí, así que estoy bien. Eso me deja más tranquila. Y creo que ahí está un poco la magia o la enorme capacidad y el reconocimiento a la escritura de la Batut. Y además, como decía Ceci en un momento, o creo que fue antes de empezar el programa que lo comentamos, sí tiene de autobiográfico. Yo encontré, y se los quiero compartir porque es muy interesante, en una entrevista en el que él habla de la Antártica aquí empieza, o sea, del libro que le otorgaron el primer premio, él dice que la idea se le ocurrió en un cementerio de Chiloé, la del cuento este, Países Bajos, mientras viajaba con un amigo gay, cuya teoría es que todos los grandes deportistas chilenos son homosexuales. Lo dijo el amigo de la Batut, ¿no? No, no me metan en líos. Eh, el tono y los detalles los tomé de mi vida en Holanda, dice Benjamín. Constantino vive en mi calle, o sea, en la calle donde él vivió, en Países Bajos, trabaja en el sótano donde yo jugaba con mi hermana menor y pasea por los parques donde patinaba en el hielo. Él sufre la pesadilla de muchos deportistas y escritores que miran a Europa. Las anécdotas de fútbol también son reales. No recuerdo a qué jugador chileno en Holanda, cito textual, le sacaron la cresta a los propios hinchas de su equipo. Además, conozco personalmente la mascota de Banfield. Banfield es un equipo de Argentina que viajó con un acompañante a Rusia y se acostaba con prostitutas haciéndoles pasar por un miembro lesionado del equipo. Porque también es un tema que este asistente de Rodrigo Ariel, cuando iban de putas, como dice en el cuento, como él se hacía pasar por lesionado, como no era jugador, entonces tenía que fingir. Entonces, es una trama muy compleja
y es como muchas veces yo digo, hay que ir tirando de los hilitos, ¿no? Y también, ahora sí, ya yendo al final y terminando con esta intervención, que es un poquito larga, el final, él soñaba con que una marejada lo llevaba, le pasó cuando los hinchas invadieron la cancha y lo golpearon y lo dejaron destruido, y le vuelve a pasar, o por lo menos sugiere el final del cuento, que la marea de los hinchas de fútbol lo arrastra y lo hace desaparecer. Por eso quise recuperar las imágenes del dique, porque esa paz, esa tranquilidad que lograron la gente de Países Bajos conteniendo las aguas, es algo que bulle en el interior de Constantino por todas esas eh, problemáticas que fueron mencionando tanto Ceci como Trini, y que en un momento entonces decide dejarse llevar por esa marea, porque me dio la sensación que ya no podía seguir luchando contra la soledad, eh, la melancolía, la nostalgia por su país y el no reconocimiento como ser humano que tenía en Países Bajos. Así que léanlo, sigan tirando de los hilitos, como digo, y cuéntenos qué cosas más se les ocurren, porque creo que tiene mucho, mucho para sacar. Y hagan caso y le doy lugar a Cecilia. Es verdad, Vivi. Las cartas a la tía sin remitente es para que en el fondo no vean la decepción en la cual él está, porque él se fue como un gran jugador a Holanda y ahora ya no era eso. Pero sí interminables cartas que le sugiere que no espera una respuesta o no desea ser encontrado. Decepción, quiere cortar lazos, porque si tú escribes una carta sin remitente, claro, tú cuentas, y no sabemos exactamente, bueno, contaba un poco lo que él dice en el cuento, pero no contaba la parte amarga de lo que al final había decidido ser, dedicarse a la prostitución, con pocas herramientas para salir adelante. Eh, Generalmente pasa eso, que cuando los chicos del fútbol de muy niños se crían en ese ambiente, se van a los países, grandes países. Claro, las herramientas personales, psicológicas, son escasas. Ahí cada uno tiene que invertir un poco en eso. Anoté la ausencia de la madre y figura materna. No hay una madre, una abuela, solamente esta tía. Después la anciana vecina, que se suponía que era la anciana amorosa, simpática, que me llevaba pastelitos, pero ella tenía, parece que, doble intenciones, pero también le hizo un hogar acogedor en la cocina, al menos. Las cartas sin remitentes, la familia ausente y la soledad. Al principio hablan de una familia con dinero, un padre respetado, un hermano, creo que hablan por ahí, pero eso desaparece totalmente del cuento y eso me causa extrañeza porque eh, ¿qué pasó con esa familia? En el cuento no se refleja un poco eso. La infancia, el padre como figura de autoridad y violencia, el matadero pasa a ser una metáfora, su propio padre como una figura dominante, temible, todos lo temían mucho cuando lo saludaban y manejaba el poder de manera brutal. Él relata un poco cómo se mataban los animales y era bastante crudo. Y creo que lo hicieron matar animales también por lo que él cuenta en el libro. La violencia como enseñanza. Constantino podría haber visto a un padre como figura que lo inició en un mundo del dolor, del sufrimiento, de la vida y la muerte entrelazada. No hay un relato donde diga mi padre me enseñó una educación, el amor, padre e hijo, no, aquí era cómo se le respetaba, cómo se le temía y cómo se mataba al animal. Eso un poquito noté y ahora quiero comentarlo con la Trini a ver si le quedó algo en el tintero, me tinca que sí. Bueno, sí, es la interpretación del cuento, ¿no? Porque puede dar a una imaginación desbordante, porque hay muchos detalles, metáforas, símbolos, tal como lo han dicho ustedes. A mí este cuento me resulta más tradicional en la forma de escribirlo, ¿no? Los otros cuentos que están en Maniac o que pertenecen a una novela, pero pueden también ser leídos en forma individual o en un verdor terrible, son
parte de la alucinación o de la obsesión que tiene Benjamín de investigar sobre la ciencia y la filosofía. La verdad que cuando uno escucha las entrevistas de Lavatou, tiene él un conocimiento de científicos, filósofos europeos y del mundo entero que lo han hecho abordar el tema también metafísico. Este es un escritor sui generis y creo que en este cuento aborda temas que podrían dar a pensar en muchas cosas. Y lo pienso en términos del protagonista nuevamente. Ese protagonista no podía volver a Chile, evidentemente. ¿Cómo iba a realizar esa actividad tan morbosa aquí en Chile? Quizás hubiera sido muy mal mirado, hubiera sido castigado con muchos prejuicios, incluso castigos. Eso solo lo podía hacer en Holanda, donde hay mucho más libertad sexual, incluso de parte de la misma, de las mismas leyes holandesas. Pero él no regresa a Chile, pero vive con una nostalgia permanente de algo que le hace falta. Y lo que le hace falta justamente es la compañía, ¿no? Imagínense la amistad con Rodrigo se reducía a jugar damas con él una y otra vez, en el fondo para matar el tiempo. Pero no había ahí un desahogo de ambos por la tristeza que tenían. Cada uno intuía que los dos estaban terriblemente solos y exiliados en cualquier parte del mundo. En este caso en Holanda, donde además él dice: aquí la vida es muy dura y solitaria, incluso hay xenofobia. Hace alusión a la realidad que se vive hoy, ¿no? Estoy segura que cualquier extranjero, sobre todo en el mundo de hoy, se siente terriblemente abandonado en esas sociedades mucho más desarrolladas, ¿no? Y tienen un sentimiento de tristeza enorme. Y voy al final. No puedo dejar de pensar en Albert Camus. ¿En qué sentido? Mm, En que él explica tan bien el famoso mito de Sísifo, ¿no? El rey sí, Sísifo es castigado por Zeus en un momento dado y el castigo se traduce en una actividad que tendrá que hacer su vida entera, que es subir hacia la montaña muy arriba una piedra, una vez que la piedra caiga, volver a recogerla y volver a subirla y así constantemente, aludiendo a una rutina insoportable. Pero exactamente. esa rutina, dice él, o ese castigo, uno lo puede asumir de tres maneras. Uno lo puede asumir em, con mucho realismo y responsabilidad, haciendo esta pega lo mejor posible y tratando de encontrarle un sentido. Otra es verla como un castigo y lamentarse la vida entera. Y la tercera es el suicidio. Y me da la idea que al final del cuento pareciera ser que él se mezcla en esa multitud de gente que está alucinando con el triunfo del equipo, pero se deja arrastrar por esta masa. Entonces no sabemos bien, y ahí es el lector activo, ¿no? El lector cómplice, el que pueda pensar en el destino que él va a asumir. Exacto. Seguir esta vida monótona, solitaria, o suicidarse, que podría ser también una interpretación, o, bueno, mantener la vida que uno hace, tratando de encontrarle gozo en otras actividades. Pero pensemos en todo caso que su actividad profesional, eh, la prostitución, la hace porque eso le permite vivir y además encontrar algún sentido en lo que hace, ¿no? Este cuento es riquísimo, tiene una profundidad filosófica que yo creo que hay que volverlo a leer una y Exacto. otra vez para entender un poco el trasfondo que tiene. Lo que me interesa, y quiero recalcarlo antes de irme, es
la fascinación que tiene Benjamín Labatut en revelar a estos protagonistas que lo que están buscando es el límite, encontrar en lo hondo de su pena y trabajarla a fondo para ver si uno puede volver a asumir otra realidad, ¿no? Yo lo encuentro espectacular, la verdad. Reconozco que me han costado mucho más los otros libros de El Verdor Terrible y Maniac, porque hay demasiadas alusiones filosóficas que a mí Sí. me resultan lejanas. Pero yo aplaudo la aparición de Benjamín Labatut. Mm. Y bueno, lo honramos con este cuento. Muchas gracias a todas y a todos nuestros radioescuchas y nos vemos la próxima semana. Vivi, ¿tenías algo que decir o no, por si acaso? No, solo porque al escuchar a Trini recordé que había encontrado una frase que dice Lavatud, que dice: un escritor argentino, Néstor Sánchez, dijo: la verdad y la locura son síntomas de la misma enfermedad. Para mí, la literatura es una de las formas de esa enfermedad. O sea, hasta qué punto, ¿no? Nos enfrenta a límites muy, muy, muy finitos entre la cordura y la locura, entre la verdad y la ficción, y que creo que es lo que atraviesa sus escrituras. Así que creo que, bueno, que hemos abordado bastante, pero todavía queda muchísimo por seguir Sí. buceando. Gracias a Trini por traernos el tremendo autor, me gustó y él aquí nos pone un poco a estos hombres deportistas jóvenes que no es tan fácil sus carreras y uno los ve llenos de plata, y eso, pero no son carreras fáciles. A veces la plata no es todo, ayuda, pero no es todo. Y bueno, y el final, como dice Trini, abierto porque creemos que se lanzó frente a esta banda de hinchas y se fue un lugar que tal vez él ya tenía planeado porque sabía que las bandas, los hinchas pasaban por ahí. Final abierto. Me encantó, Trini, gracias por haber traído este chileno. Como dices tú, un cuento fácil de leer. Y Viviana, un millón de gracias también por traer el video, porque uno se sumerge en esa paz, pero también visualiza qué pasa si esa agua se viene a esos países que son un poquito más bajos. Así que gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.